La saludamos en la radio de la UBA a Natalia Gerardi, que es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y docente universitaria. Es también directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. Natalia, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda aquí en la radio de la UBA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, a ver, Natalia, he visto en algunos cortes en las redes, que viste que siempre son cortes a veces un poco arbitrarios, a veces no, pero alguna de las frases tuyas, hablaste esta mañana con Rivadavia, es: la hipótesis del femicidio puede convivir con otras. Primera pregunta, ¿cuáles podrían ser las otras hipótesis que ustedes tienen o manejan, no? No, nosotras no manejamos hipótesis porque no es nuestra función. O sea, nosotras somos una organización no gubernamental que hacemos investigación e incidencia en temas de género y justicia. O sea, no nos toca a nosotras hacer ninguna hipótesis. Esa frase creo que responde a los cuestionamientos que circulaban la semana pasada, sobre todo, no sé si perduran, donde se cuestionaba la posibilidad de que se investigaran estos 3 crímenes como un femicidio, porque decía que siendo un tema de contexto de narcocriminalidad o ajuste de cuentas, o etcétera, eso descartaba la hipótesis del femicidio. Entonces lo que nosotras tratábamos de explicar, y lo dije hoy en ese reportaje que mencionás, es: toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como femicidio, como una de las hipótesis. Claro. Y esa hipótesis de investigación puede eventualmente convivir con otras, y de acuerdo a cómo se vayan reuniendo las pruebas, cómo se analicen los contextos, qué resultados den la tarea investigativa que hay que hacer desde el inicio de ese crimen, se confirmará la hipótesis del femicidio o cualquier otra. Claro, es impecable, claro, es decir, no descartar la figura del femicidio, efectivamente, está. Exacto, está impecable. Creo que el descartar la figura del femicidio respondía a una mala comprensión acerca de qué es el femicidio, como si fuera siempre, y debiera ser siempre, en el marco de una pareja íntima, o donde hay un conocimiento previo entre víctima y victimario, y eso no necesariamente es así. El hecho de que en Argentina la mayor parte de los femicidios sean causados por parejas actuales o pasadas, que es cerca del 60%, más o menos estable a lo largo de los últimos 10 años, el 60% de las muertes de mujeres cuando son femicidios son a causa de parejas o exparejas, pero hay otra cantidad de casos que no es así. En los casos de narcocriminalidad, donde puede no haber ningún contexto previo de conocimiento entre las partes, es uno de esos casos. Claro. ¿Sabes lo que pasa? A mí me interesaba hablar con vos porque lo que yo veía desde el comienzo era que había como una pelea muy intensa por imponer mi discurso y mi cuota parte sobre lo que estaba pasando, y me parecía a mí que faltaba empatía con 3 chicas terriblemente secuestradas, asesinadas. Me parecía que por tratar de primar en el mensaje político las víctimas quedaban como relegadas. ¿Y a qué me refería yo, no? ¿O qué me pareció? No tuve el primer acercamiento porque yo estaba trabajando en el Congreso, estaba cubriendo una comisión, que creo una comisión que nada que ver porque era deportes informática, donde se conoce el momento en el cual aparecen los cadáveres. Entonces Karina Banfi, diputada radical de la provincia, dice muy rápidamente que la culpa es de Fernando Espinosa. ¿Viste? Entonces tienen que salir a responderle algunas diputadas peronistas. No había la más mínima prueba, ¿no? Después toda la corte libertaria diciendo que la culpa era de Kicillof. Pero, te digo, 10 horas. Fernando Bravo, que es un tipo que yo respeto muchísimo, hizo un alegato de 4 horas diciendo dónde estaba Kicillof en ese momento. Y en las redes diciendo que todo era responsabilidad de la anulación de las políticas de género que hizo el gobierno de Milei. Y la verdad creo que, a lo mejor, no sé si coincidimos o no, pero hay una tragedia profundísima de marginación, de abandono, un montón de cuestiones que llevan y tienen como consecuencia la muerte de las chicas. Me parece que habría que mirar en eso y no tanto en decir la culpa es del otro, pero no sé qué dice Natalia Gerardi, ¿no? No estaba no tuve todo ese detalle de reacciones que mencionás, entonces no
nada, me estoy enterando de algunas de ellas por lo que me contás, aunque sí vi y supe acerca de la partidización del reclamo. Creo que la partidización sobre este y cualquier otro tema siempre achica la conversación y tergiversa finalmente los términos de lo que tenemos que estar hablando. Por el contrario, yo sí vi muchos mensajes de conmiseración y de solidaridad y acompañamiento a las familias, y de lamentar la situación, el trágico desenlace de estas 3 chicas, una niña de 15 años y 2 jóvenes de 20. Entonces, y de hecho creo que la marcha del sábado tuvo esa finalidad, ¿no? De mostrar compañía, cercanía y demás. Después las expresiones de personas individuales o de posiciones extremas, y bueno, qué sé yo, no, nadie puede hacerse cargo de lo que no, por supuesto. Y te digo lo que pensamos nosotras como feministas, como organización de mujeres, como personas que trabajamos en esto hace mucho tiempo. Sin duda que no se trata en lo más mínimo de echar culpas ni de reconocer la preeminencia de ningún partido político y ni ninguna agrupación respecto de la importancia de trabajar en esto. Este tema, el tema de la violencia contra las mujeres, violencia de género, debiera ser un tema que nos importe a todas las personas que tenemos mínimo compromiso con los derechos humanos y compromiso con la libertad, con la vida, con el bienestar de la sociedad. Entonces, creo que, número 1, debiera ser un tema absolutamente transversal. Número 2, sí me parece que un contexto de vulnerabilidad agravada, de marginalidad, de desapego de la política pública respecto de la situación de las mujeres y sobre todo de las mujeres jóvenes, favorece la marginalidad y la vulnerabilidad de estas chicas probablemente y de muchas otras, de quedarse más cerca, más a mano de la narcocriminalidad o este tipo de situaciones. Entonces, yo no creo que no haya ningún contacto entre la desaparición de políticas públicas, el descreimiento o la desvalorización de las políticas para la igualdad de género, la falta de oportunidades para las mujeres jóvenes. No creo que eso esté totalmente desenganchado. No, yo coincido con vos, creo que no es la única causa, pero nada más. Que no es para salir a buscar a nadie en particular. Pues la verdad es que las expresiones así altisonantes de uno y otro lado de la grieta y no parecen las más conducentes para un problema que debiera trascender la grieta. Yo coincido plenamente, donde veo, viste que hay, no sé si poca autocrítica o tal vez no tenemos las herramientas nosotros, pero me parece que lo que sucede también acá es que la verdad, en ese corazón del Gran Buenos Aires, yo no digo que, al contrario, no digo que no hay responsabilidades, lo que creo que cuota parte de responsabilidades en todos, en la Intendencia de La Matanza, en el gobierno de la provincia, en el gobierno nacional. Lo que a mí me joroba es cómo en 30 o 40 años de vida democrática no se ha podido bajo ningún gobierno mejorar condiciones socioeconómicas de vida en países donde uno tiene otro nivel de vida posible, otro nivel educativo y menos marginación. Me parece que estas cosas son un poco más difíciles que ocurran. Es posible, pero también hay que tener en cuenta que, sin duda, el fenómeno de la violencia por razones de género lamentablemente existe también en mejores condiciones socioeconómicas de países en otras condiciones. Pero en este caso, la combinación con la narcocriminalidad y el crimen organizado agrega una complejidad adicional que vamos a tener que empezar a prestar atención en Argentina y que trasciende absolutamente los municipios, las provincias y el gobierno nacional y que nos involucra a todos. Eso no es para desresponsabilizar a ninguno, sino para responsabilizarnos a coincido, todos. Exactamente. Yo digo, no digo que no hay responsabilidad, digo que hay cotapartes en todos, pero a veces veía como una cuestión de decir la culpa es del otro y no es mía. Eso es lo que a mí no me gustaba, pero no digo que no hay responsabilidad. Esa es la tragedia de la Argentina, ¿no? Ah, claro. Esa es la tragedia de la Argentina. Siempre se busca al responsable en cualquier otro lado, menos hacia exactamente. Adentro, sabiendo que todos somos responsables. Algunos tienen además ciertos
funciones y obligaciones. Y eso es donde yo veía que no había una mirada piadosa, porque yo coincido absolutamente con vos en que seguramente la anulación de políticas de género ha agravado la situación. Lo que pasa que también digo, es una opinión esta personalísima, que los sectores populares hicieron seguramente mal las cosas para que en algún momento la gente se cansara y dijera la opción es Milei, ¿no? Yo creo que Milei es consecuencia de lo mal que se trabajó en gobiernos populares, pero bueno, una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? No estás muy de acuerdo. No, porque dijiste los sectores populares tienen esa responsabilidad. No creo que sean los sectores populares, es decir, los gobiernos o ciertos gobiernos. Y sí, digo, a ver, el gobierno... no creo que el sector popular sea responsable pero digo, gobiernos como el peronismo gobernó en la provincia mayoritariamente, salvo la gestión de María Eugenia Vidal, ¿no? Que tampoco cambió la vida de la gente, Vidal, pero el peronismo, digo, tiene un discurso muy integrador y en los hechos me parece que se hizo mucho menos de lo necesario, a eso me refiero. Sí, absolutamente. O sea, claro. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires y la conozco bien. Yo también, sí. Que se hicieron menos cosas de las que se declamaron, no tengo duda. También en la ciudad, la verdad. Creo que si estamos en la situación en la que estamos es porque hay un fracaso de la política partidaria. Y eso otra cuestión. Del sistema partidario que no le da respuesta a las personas y entonces hay una... Coincido, y ahora que decir la ciudad... El desencanto democrático que lamentablemente impacta de esta manera. No, y coincido, pero perdóname, eso es un tema, la verdad también, porque ojo, parece que los problemas nacieran a partir de la General Paz, y las chicas trabajaban en el ejercicio de la prostitución en Flores, Corazón de Cabo, una de las ciudades más ricas del mundo, y presuntamente el negocio narco está, o no tan presuntamente, asentado en barrios populares de la propia capital federal, y no se ha hecho absolutamente nada en 30 años también, ¿no? Por eso no es aceptable que se estén tirando responsabilidades de un lado y otro de la General Paz cuando todo el mundo sabe que los problemas de crimen organizado trascienden las fronteras de las jurisdicciones de los diferentes barrios, y entonces es el tema que debieran trabajar de manera conjunta. Y eso tenemos que aprender de otros países de la región, donde lamentablemente el crimen organizado está muy extendido y los femicidios en contexto de crimen organizado son moneda corriente. Entonces, bueno, qué sé yo, creo que más allá de las diferencias partidarias que cada quien pueda tener, me parece que llega el momento de asumir los temas con mayor responsabilidad y trabajar de manera colaborativa. Estamos hablando con Natalia Gerardi, que es abogada, docente universitaria y directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. Natalia, una pregunta más. Digo porque dolorosamente no son los únicos casos, pero digo, ¿se podría hacer algo para evitar que otras adolescentes de 15 años como Lara o como Morena y demás que tenían 20 tengan otra perspectiva de vida? ¿Se puede hacer algo en el corto plazo o lo ves difícil vos? Absolutamente, no es que se puede, se debe hacer un montón de cosas. Primero, recuperar una perspectiva de futuro para las jóvenes, ¿no? Sí. Digamos, alguien tendría que preguntarse por qué la más chica no estaba en la escuela, si es que no estaba, cosa que no sé. Pero la escuela tiene mucho... Difícil que haya estado, sí. Bueno, no lo sé honestamente, claro. Pero la escuela tiene un rol súper importante que cumplir. Los planes de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que incluía educación, anticonceptivos, acompañamiento, también eran una herramienta súper importante, no solamente para regular la fertilidad o para que pudieran las chicas decidir cuándo, cómo y de qué manera eventualmente querían ser madres, pero también para facilitar una perspectiva de futuro. Un embarazo temprano no deseado a la adolescencia es pasaporte a la pobreza. Totalmente. Sí, porque hace más difícil después la terminalidad escolar, hace más difícil la inserción laboral, hace más difícil salir de un círculo de feminización de la pobreza. Después, no sé, debiera haber políticas activas para la inserción laboral de la juventud, porque sin todo eso es cada vez más fácil caer en manos del crimen organizado, porque la alternativa ¿cuál es? Yo no digo, por supuesto, hay un montón de personas jóvenes de todas las clases sociales que hacen, que trabajan honestamente y de manera legal y no caen en estas situaciones. Lo único que digo es que
es más factible, hay mayor vulnerabilidad acá en estas situaciones, cuantas menos son las oportunidades propias y del contexto. Totalmente. Entonces, sobre esto no es que no se puede hacer y se debe hacer. Sí. Y las pocas cosas o las cosas que se estaban haciendo bien, habría que sostenerlas. Sí. No tirar todo por la borda porque cambió el humor social del que maneja el país. Natalia Gerardi, abogada, docente universitaria, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Natalia, muchas gracias, buenas tardes. A vos, Chau, que estés muy bien.